Capítulo 311. Volé alrededor de la columna de humo y me alejé de ella. Tras dar media vuelta, me detuve y me quedé cerca del hombro de Farini. Esto no solo nos hacía parecer un frente unido ante todos los espectadores, sino que la nueva posición estaba lo suficientemente lejos como para poder ver la columna de humo completa, no solo por partes. Era una proyección de Dalmanrach de unos cientos de metros de altura, lo cual era extraño de ver. La última vez que nos vimos cara a cara, fue en el reino donde todos teníamos el mismo tamaño. Ahora se alzaba sobre los humanos y sobre mí, y su cuerpo era oscuro y semitransparente. La cabeza del pájaro aún era fácilmente reconocible, y en ella, dos ojos brillaban con una luz blanca antinatural. Con razón la gente se asombraba. Yo también lo sentía, aunque sabía que esto era solo un truco de magia comparado con lo que los dioses podían hacer. Entonces, oí ruidos afuera, jadeos y gritos. Pero se calmaron enseguida, y recibí un informe de los agentes apostados allí. Padre, la gente mira el tejado del templo conmocionada. Se quedan atónitos y sin palabras. El humo del altar se transformó en una figura gigante en el tejado. La figura de un humano con cabeza de bestia. La bestia se parece a las pinturas de Dodos. Un hocico enorme. Pico. Entonces la proyección de humo también era para la gente del exterior. Esto fue aún más impresionante. Señor Dalmanrach, hice una pausa y miré a mi alrededor por si acaso los humanos empezaban a entender el lenguaje de las abejas. No, claramente no lo habían entendido. Señor Dalmanrach, me alegra ver que ha vuelto al juego de la evolución. ¿Significa esto que los Dodos también están en alguna parte? En ese momento, Farini también habló. Aunque mi comprensión del lenguaje humano era extremadamente rudimentaria, entendí la esencia de su discurso por el eco de sus pensamientos. Farini preguntaba cortésmente qué venía a compartir Dalmanrach con la moral, y si era, por casualidad, el secreto para curar la gripe desolladora. Dalmanrach levantó el pico. Vine a esta tierra con mis animales sagrados, portadores de mi esencia. En ellos se encuentran mi conocimiento y fragmentos de mi poder. En ellos está la cura para tus males. Encuéntralos, domestízalos, y obtendrás la verdadera sabiduría y mi favor, que son lo mismo. Entonces se giró para mirarme específicamente. Lo supe porque la mirada de Dalmanrach era pesada, como algo físico. Esta vez, cuando habló, lo hizo con palabras claras, propias del lenguaje de las abejas. Solo yo y las otras abejas lo entendimos. Espero que este espectáculo, y el que se muestra afuera, te sirva para que los humanos se unan a tu causa, Nectus. Después de lo rápido que hiciste tu parte, tenía que ayudarte. Sin embargo, no todo está bien. Fruncí el ceño. ¿Qué pasa? Todo se hizo como en la apuesta con otros dioses, ¿no? Lo fue. Técnicamente, gané la apuesta, pero muchos no estaban contentos. Claro, encontraron motivos para quejarse. Que arquitectos abejas ayudaron a construirlo, que todo fue resultado de manipulación, que el templo era demasiado pequeño y que no había un sacerdote adecuado. Pero esta gente habría encontrado un motivo para quejarse de todas llenas. Pero aún conservas tus todos, ¿verdad? Así podrás conseguir más puntos de evolución, señor Dalmanrach. Él asintió nuevamente. Sí. Pero mis oponentes hicieron todo lo posible para asegurarse de que abandonara el juego en cuanto llegara. Así que, primero, nuestros planes necesitarán más de ti, Nectus. ¿Otra misión? Claro, las cosas no podían haber sido tan sencillas. Un pequeño templo jamás satisfaría a los imbéciles que eran los dioses. Espera, ¿eso significaba que tenía que...? Los Dodos en cuestión acaban de nacer en varios nidos de aves de este país, aunque sé que prefieres llamarlos dragones. Sus nidos están en lo alto de las montañas vivientes locales, pero no pueden volar por sí solos. Debes encontrar a estos polluelos y criarlos con la ayuda de los humanos antes de que todos mueran de nuevo. Tuve que salvar a los Dodos. Sentí que estaba a punto de hacer historia. Con la ayuda de Farini y los suyos, por supuesto. Todos escuchaban con asombro la conversación que no entendían, mientras yo asentía hacia Dalmanrach. Claro. ¿Puedes contarme más? ¿Dónde están esos Dodos? ¿Cuánto tiempo nos queda? Y por último, pero no por último, ¿qué quisiste decir con fragmentos de tu poder? ¿Solo palabras bonitas para humanos? Dalmanrach inclinó la cabeza en una especie de sonrisa. No, les di a estas aves todo el poder que me permitieron.
Estos dodos tienen un gen especial que convierte su sangre en la mejor cura que existe actualmente contra todas las infecciones bacterianas y virales. Si consigues suficiente, ninguna plaga debería ser un problema ni para las abejas ni para los humanos. Y, por supuesto, aumentará aún más nuestra posición. Te dejaré un mapa para llegar hasta ellos, pero solo tienes un par de semanas como máximo hasta que los dodos crezcan demasiado. Respiré profundamente. Esta fue una bendición increíble, pero Dalmanrach estaba condenando a los dodos a convertirse en valiosos animales. ¿No era este un destino mucho peor que ser el mejor amigo de una abeja? Sin embargo, como me di cuenta un instante después, a Dalmanrach no le importaba si los dodos eran ganado o aliados. Para él, como para los demás dioses, las criaturas vivientes eran solo una parte del juego. Y la única razón por la que se molestaba con nosotros era porque necesitaba ganar en este juego por el momento. Hasta que pudo detenerlo. ¿Pero qué pasará entonces con los seres vivos? Tal vez debería empezar a pensar en ello mientras los dioses se impiden mutuamente echar un vistazo dentro de mi cabeza, pensé, señalando con la cabeza de Dalmanrach. Gracias, señor Dalmanrach. No perderé tiempo. ¿Y ese mapa? En lugar de responder, agitó su mano humeante. Salid. Declaró en dos idiomas a la vez y se dispersó como uno. ¿Y qué era eso del mapa? Capítulo 312. El humo se dispersó con una bocanada y el fuego del altar se apagó con una última ráfaga de fuego que incineró toda la leña en un instante. Cuando parpadeé para quitarme las manchas blancas de los ojos, vi que lo único que quedaba eran brasas y cenizas. Olvidaste el mapa. Hice una pausa y vi que las cenizas y las brasas estaban formando una imagen. Ahí estaba el mapa. A pesar de estar hecha de cenizas, era muy detallada. Desde donde estaba, podía ver fácilmente que abarcaba todo el reino humano, mostrando elevaciones y descensos, y las principales ciudades señaladas con pequeños carbones. El único carbón que aún brillaba no estaba en una ciudad, sino en un lugar donde se suponía que no debía haber nada. ¿Es esto un mapa? Oí pensar a Farini. El carbón ardiendo debería estar, cerca de la finca de Lord Marresia. Bastante lejos de aquí. ¿Nos salvarán los animales sagrados? Para una misión tan sagrada, tengo que estar allí. Pero, maldita sea, si me voy, mis fuerzas aquí se pondrán nerviosas. Gresch puede organizar el ejército, incluso puede cuidar de nuestros predicadores, pero tengo que apaciguar a demasiados nobles. Mientras pensaba esto, Farini giró la cabeza para observar a los demás humanos en el templo. Los mismos nobles a quienes dedicó tanto tiempo para apaciguar y forjar alianzas. El movimiento también me puso en la línea de visión de Farini, y él se sobresaltó. Ah, Su Majestad. Yo. Farini, el gran Dalmanrach también ha mostrado su rostro a la gente de fuera del templo. Ven con los demás humanos y diles lo bendecidos que están. Celebrad. Aunque la tarea que nos han encomendado es importante, esto también es muy importante. Hablaré contigo más tarde. Con este mensaje, me alejé de Farini y regresé con mis hijas. Aunque tenían mucho menos reverencia por los dioses, mucha más disciplina y mucha más tolerancia ante todo lo inusual, también estaban alarmadas. Y curiosas. Padre, ¿era esto un dios? Hacen cosas con humo a menudo. Me preguntó explicativo al llegar al grupo. La misión fue un éxito, exclamó B66, 66, 66. ¿Y ahora qué? Sí, un éxito. Les sonreí a mis hijas. Aunque las cosas que dijo Dalmanrach, como toda su existencia, no fueron todas positivas, había esperanza. Si respirara profundamente y dejara que esta esperanza me llenara por completo, oh, qué dulce sensación de engañarme a mí mismo. Lo disfruté un momento y luego seguí adelante. Ahora, procedamos con la ceremonia según lo planeado. B66, 66, 66, tú y tu grupo no son necesarios aquí. Regresarán a la colmena supremo con el próximo dragón que vaya allí. En cuanto al resto, lo discutiremos más tarde. Con Farini presente. El auténtico milagro, y las bebidas gratis, desató tanto fervor entre la gente que las celebraciones no cesaron hasta bien entrada la noche. Aunque Farini quería empezar a salvar a los dodos de inmediato, le animé a aprovechar la oportunidad y cautivar a tantas personas importantes como pudiera. Aproveché el tiempo para lidiar con algunos asuntos en el ejército de Glodimina que podrían usar mi toque personal, principalmente palmaditas en la cabeza.
Pero tuve que darles algunas palabras severas a las chicas que actuaron con demasiado celo o con demasiada imprudencia. Por supuesto, Vladimina manejaba estas cosas bastante bien sin mí, pero incluso las abejas que me vieron una o dos veces en sus vidas escucharon mejor mis palabras que las de cualquier otra persona. Después de todo, les hablaron de mí desde pequeños. Algunos lo llamarían adoctrinamiento, pero cada palabra del programa escolar era cierta. Lo revisé personalmente, porque no quería que las abejas se les ocurriera algo descabellado. Al menos ahora lo estaban haciendo fuera del programa escolar. Ahora, una mañana después de la celebración, Farini, su amigo y General Gresch, yo mismo y algunas abejas seleccionadas nos hemos reunido en el estudio temporal de Farini, cerca de una gran mesa de piedra. Este también fue el primer día en que Whisper regresó a su puesto de trabajo, lo que significó que se sentó en la cabeza de Farini y parecía extremadamente satisfecha consigo misma. No pude expresar lo que Farini sentía. Los rostros con forma de insecto de los humanos de este mundo eran un completo misterio para mí. Pero tanto él como Gresch estaban de pie, sin atreverse a sentarse en presencia de los seres sagrados. Siéntense los dos, ordené, porque no quería extenderme durante toda la conversación. Gracias por este honor, Santo Emperador, me transmitió susurro el pensamiento de Farini mientras tomaba asiento a la mesa. Su amigo estaba sentado cerca. Aterricé en la mesa de Farini, al otro lado de los humanos, quienes se sentaron en las sillas de la sala. Mi séquito me siguió, por supuesto. Ahora todo es más cómodo. Transmití mis siguientes pensamientos a todos los presentes en la sala, incluidas las abejas. Se nos ha encomendado una tarea extremadamente importante, y cumplirla debe ser nuestra prioridad. Tenemos 10 días antes de que sea demasiado tarde y se pierda la bendición de Dalman Raj. Dalman Raj dijo unas 2 semanas, pero quería estar seguro. Farini respondió de inmediato, sacando una gran hoja de pensamientos permanentes y pensantes que Whisper me envió agitadamente. Ya he consultado el mapa del reino de Naregan. Un jinete puede llegar a las tierras de Marresia en exactamente 10 días. 8 si cambia de caballo cada vez que uno se cansa. Solo una pequeña fuerza podría llegar a tiempo, Santo Emperador, pero es posible. Además, será más fácil evitar llamar la atención de Marresia. Fruncí el ceño. Mi estimación era mucho más generosa. ¿No debería ser más bien 6 días, Farini, según tu mapa? Hay una ruta directa a la zona indicada. El hombre inclinó la cabeza. Disculpe, Santo Emperador, pero este camino es imposible de cruzar en esta época del año. El río Yamiamimi es demasiado ancho y caudaloso para los transbordadores. Solo se podría cruzar más cerca de las montañas. Chasqueé la lengua. ¿Acaso necesitábamos humanos en esto? Capítulo 313. Y la respuesta fue, no. Miré a las otras abejas que estaban conmigo. Vladimina, Explanatory, mis siempre presentes guardaespaldas y algunas otras. Tenemos agentes trabajando en esa zona, ¿no? Unos pocos, respondió Vladimina. Pero se reportan una vez por semana o incluso con menos frecuencia, porque no tenemos una cadena telepática que llegue allí, y necesitan enviar un mensajero. El último informe que nos dieron fue hace 6 días, padre nos comunicó susurro desde su alto cargo. No fue nada interesante. El señor de la provincia está demasiado ocupado con sus propias tierras y la frontera con el reino de Bray como para interferir en la guerra civil. Ah, cierto. Esta provincia también estaba en la frontera con otro reino. Pero otros reinos estaban tan ocupados con desastres causados por la evolución como este. Incluso con el dios de la humanidad gastando sus recursos para ayudarlos, tenían que estarlo. Farini abrió y cerró las mandíbulas. Ah, Farini quiere añadir algo, dijo Whisper, animándose. Tiene un amigo que vive en la provincia. Estudiaron juntos. Podría ser de ayuda, y Farini ya le había escrito algunas cartas sobre lo buenas que somos las abejas. Sonreí. Sí, Farini, esto es bueno. Pero tú misma, tu misión está aquí. Mientras traemos la cura, ¿puedes poner fin a esta guerra civil tomando el trono del gran rey? La decepción de Farini al escuchar estas palabras fue evidente incluso para mí. Bajó los hombros. Pero enseguida se recompuso. Escribiré una carta a mi amigo y le imploraré que os ayude tanto como sea posible, guardianes divinos. En cuanto al resto del plan, ya estaba claro. Las abejas viajarían en dragones domesticados, que volaban más rápido que cualquier abeja o caballo.
Si necesitaban ayuda humana para salvar a los polluelos de Dodo, la recibirían en el acto. Y yo tenía que estar allí. Esta tarea era demasiado importante para dejarla en manos de otros. Ni siquiera sabrían cómo son los dodos. En este mundo, podrían verse muy diferentes a como los describí según mis recuerdos de la Tierra. Entonces solo los reconocería gracias a las pistas de mi sistema. En cuanto a las dificultades que seguramente encontraremos en el lugar, si las abejas que viajarán conmigo en los dragones no son suficientes para vencerlas, tengo otra cosa preparada. Un cargamento especial. Originalmente, quería dejarlo aquí, fue parte de la razón por la que volé a la inauguración del templo, pero ahora tendrá un propósito superior. Especialmente si los dodos no eran amigables con las abejas por sí mismos. Solo había un dragón esperando en mi ubicación actual, y sabía que necesitaríamos mucho más para cumplir esta misión. Por suerte, viajar desde la Colmena Supremo hasta la ubicación de los dodos tomaría casi lo mismo que desde esta ciudad. 3 o 4 días con buen tiempo. A los dragones no les gustaba volar tan lejos, pero siempre que fuera solo en una dirección y con mucho descanso, deberían poder hacerlo. Tan pronto como Farini escribió la carta que prometió y me la dio, el trozo de papel era solo una pequeña nota para un humano, pero se necesitaban una docena de abejas para llevarla, monté un dragón de regreso a la Colmena Supremo. El viaje de 2 días se realizó íntegramente junto a la cadena telepática, por lo que incluso en pleno vuelo pude mantenerme en contacto con fuerzas tanto del imperio de las abejas como de las tierras humanas. Con esto, le expliqué a mi querida esposa por qué tenía que abandonar la colmena nuevamente, aunque ella no habló de ello y solo me deseó buenas noticias, sabía que Andy se preocuparía por mí, al igual que yo la extrañaría a ella, y preparé fuerzas para la misión. Bloodero reunió a los mejores de los mejores, la mayoría de ellos Beons, pero había varios Comando y Warrior Bees que en lugar de un morfotipo tenían mutaciones caóticas que eran potencialmente más destructivas o útiles que las habilidades morfotipadas. Había abejas con la capacidad de ver en la oscuridad, con visión infrarroja, algunas que podían escupir fuego e incluso algunas capaces de descifrar feromonas, no solo las de criaturas similares, como el gen de detección de feromonas adyacentes, sino las de cualquiera. Este gen avanzado se denominó detección universal de feromonas. Y, por supuesto, dragones. 10 dragones negros, cuervos, que eran los más inteligentes y fáciles de domesticar de todos los que pudimos observar. A diferencia de la mayoría de las bestias, se podían domesticar incluso de adultos. Al menos, hasta cierto punto. Los esfuerzos para entrenar dragones negros comenzando con polluelos continuaron, pero se vieron frenados por el hecho de que estos dragones custodiaban bien sus huevos y que envejecían demasiado rápido. Entonces, gracias a todo el tiempo que pasé enviando mensajes a mis subordinados desde el lomo de un dragón, cuando desmonté cerca del Supremo de la Colmena, el grupo operativo estaba listo para partir casi en cualquier momento. ¿Y yo? Estiré las extremidades y miré el sol, que se ponía en el horizonte. Técnicamente, los dragones aún volaban por allí a esa hora, entonces miré al dragón que me había traído allí. Su enorme ojo negro me miró fijamente y la bestia emitió un gruñido, que al principio fue silencioso, pero luego se hizo cada vez más fuerte hasta que el dragón incluso agitó sus alas, haciendo que su jinete jadeara y se aferrara al arnés del dragón. Sí, amigo, yo también estoy cansado y tengo hambre. Bueno, de todas formas, tú no volarás con nosotros a esta misión. Pero yo, sí, voy a descansar hasta mañana. De todas formas, no se puede volar mucho hasta mañana. Con esto, le pedí al grupo operativo preparado que también descansara y hiciera sus preparativos finales. A la entrada de la Colmena Supremo, muy por encima de todos los hornos y forjas que trabajaban a nivel del suelo, ya vi una figura familiar con un vestido verde fluido. Si solo tenía unas pocas horas para pasar con Ambrosia antes de partir nuevamente, tenía que aprovecharlas bien. Capítulo 314. 5 días después, volaba en Wue sobre el extenso paisaje de otro bosque montañoso viviente. 9 dragones negros más, cada uno con 200 abejas en total, volaban detrás de Wue en formación triangular. Durante estos 5 días, lo único que vi fueron bosques, campos y algún que otro río, todos increíblemente claros desde la altura del vuelo de un dragón. Nunca pensé que habría tantos. Los asentamientos humanos y las carreteras eran solo motas de polvo en comparación. Ahora nuestro objetivo debería estar cerca y esperaba que no fuéramos demasiado tarde.
El vuelo, que debería haber durado entre 3 y 4 días, duró 5 porque un dragón más débil de la bandada se cansó y enfermó de tanto volar. ¡Ay! El líder de la bandada, pues era el más audaz, el más viejo y el más querido por las abejas, se negó a volar hasta que su amigo descansara lo necesario. Es cierto que todos los dragones necesitaban descansar, y ordené que lo tomáramos. Pero como resultado, el camino se alargó aún más y las provisiones que llevamos para el vuelo escasearon. Aún teníamos suficiente para un par de días, pero tendremos que acampar, cazar y buscar comida antes de empezar la búsqueda. Aunque Dalmanrats nos indicó la ubicación para buscar dodos, primero teníamos que encontrarlos entre estos campos y bosques. También tenía la ubicación del amigo de Farini, el noble local Tamsa Mahamatsk. Encontrarlo iba a ser una tarea más fácil, pero algo descabellada. Por ahora, ordené a nuestra formación aterrizar en un claro que parecía adecuado para un campamento. Claro que, visto desde el cielo, lo que parecía un claro era en realidad un denso bosque cuando los dragones aterrizaron, pero esto solo significaba que había más presas para los cazadores. Sin embargo, tan pronto como los dragones pusieron sus pies en el suelo y dejaron de batir sus alas, fuimos recibidos de inmediato, con demasiada calidez. «Oh, padre, hay tantos enemigos. Menuda pelea será esta», exclamó Malevolence cerca de mí. Esta teniente, de nuevo, Marine, era la líder de mis fuerzas terrestres en esta operación. En un instante, su asombro desapareció y gritó: «Escuadrones, dejen de mirar a estos bastardos y preparen sus armas. Desmonten. Respiradores, formen un perímetro». A mi otro lado, mi leal líder guardaespaldas, Destructora, levantó su lanza y su martillo. «Guardaespaldas, prepárense». Los guerreros y comandos de mi equipo vitorearon. Había 100 de cada uno, aproximadamente la mitad morfotipados y con una evolución caótica. Y a nuestro alrededor había docenas, quizás cientos, de insectos volando en el aire cálido y húmedo. La molesta vida que había sido completamente erradicada del imperio de las abejas y sus alrededores, y de la que incluso los humanos intentaron deshacerse, aunque con menos éxito, prosperaba allí. Innumerables mosquitos, moscas, hormigas y arañas flotaban en el aire y en el suelo. Al mismo tiempo, los árboles parecían moribundos o a punto de rizar sus hojas y acorralar a todos los insectos que se atrevieran a acercarse. No literalmente, pero sin duda se veían mucho más brillantes y vigorosos que de costumbre. El descenso de 10 dragones había aplanado un montón de árboles y el aleteo de sus alas había arrojado a los insectos, creando una esfera de espacio libre de alrededor de 100 metros de radio. Miré a nuestro alrededor, escaneando los insectos con la mira del sistema. Como esperaba, todos habían evolucionado. Mucho menos que cerca del imperio de las abejas, pero aún así. Todos tenían al menos un par de genes nuevos, a menudo más, y muchos se centraban en la propagación y un mejor metabolismo. Sentí un alivio momentáneo al darme cuenta de que la mayoría de estos insectos no eran hostiles a las abejas. Por sus atributos y talentos, seguían siendo en su mayoría moscas, mosquitos, etc. Pero también había hormigas que ya nos observaban con hambre, arañas y otros depredadores. Aunque se dedicaron a cazar a todos los demás insectos, en cuanto llegó mi grupo, también nos convertimos en presas. «Prepárense para la pelea, chicas», declaré, alzando mi lanza. «Si este lugar está así, volar a otro lugar no nos servirá de nada. Despejaremos esta zona y estableceremos una cabeza de playa. Luego, continuaremos nuestra misión. Por el Imperio. Por el Imperio», gritaron mis chicas, sacudiendo a nuestros dragones. «Jinetes de dragones, díganles a los dragones que pueden comer todo lo que atrapen. Estas cosas no son venenosas», declaré, mirando de nuevo a los insectos. «Sí. Todos pueden ser comida». Esto provocó aún más vítores y algunos gruñidos de satisfacción cuando los jinetes de dragones tradujeron estos pensamientos a los dragones. En el segundo siguiente, el caos masivo continuó. Los insectos voladores se dispersaron por el espacio libre sobre nuestras cabezas y los insectos terrestres comenzaron a investigar nuestra presencia. Después de que las abejas desmontaron, incluyéndome a mí, un grupo de guerreros con genes capaces de respirar fuego, ácido o veneno, tú eliges, se esparcieron por la formación. Fueron el primer bastión de defensa, liberando nubes de fuego y gases que eran extremadamente efectivas para mantener a raya cualquier cosa que volara. Al mismo tiempo, los dragones volvieron a despegar, pero no llegaron muy lejos.
Volaban por todas partes, devorando todo lo que podían atrapar. Aunque muchos insectos han evolucionado para ser más ágiles y esquivar mejor, aún había bastantes. Y los dragones negros eran bestias rápidas y precisas. Sus mandíbulas atrapaban moscas con tanta precisión que casi no derramaban sangre. Pero a pesar de estos dos grupos, todavía había suficientes insectos como para que en poco tiempo un B-marine tuviera que aplastar la cabeza de una hormiga para evitar que atacara a uno de los respiraderos desde un costado. Entonces, un saltamontes, una criatura con un cuerpo inquietantemente delgado y patas increíblemente largas, se abalanzó desde arriba, intentando arrancarle la cabeza a un comando. Otro comando había ensartado al insecto con su lanza. Vi una hormiga guerrera arrastrándose desde una nube de humo creada por un escupefuego y la apunté con mi aguijón, y le disparé. Capítulo 315. Infliges 8 de daño. La hormiga guerrera está envenenada. La hormiga guerrera muere. Mi aguijón voló como una flecha, atravesando la cabeza de la hormiga y matándola instantáneamente con veneno. Mientras moría, mi aguijón ya estaba volviendo a crecer. Un par de genes morfotipados que no tenía muchos motivos para usar, pero que ahora eran muy efectivos. Detachable extinger V y sootable extinger segundo. Ahora disparaba a hormigas y arañas como si me saliera una pistola del culo. Con lo letal que era mi veneno, hasta el más mínimo rasguño mataba a una criatura. Pero mis chicas lucharon con aún más eficacia. Con sus armas de acero, y a veces con las manos desnudas, aplastaban y cortaban insectos como si fueran almohadas llenas de sangre. Su armadura de escamas, además de su buena quitina, detenía las garras y los dientes de los atacantes. Las vísceras caían por todas partes, lo que solo atraía la atención de otros insectos. Los depredadores se comían los cuerpos de los caídos mientras una batalla se libraba a su alrededor, lo que los hacía vulnerables a ser aplastados. Criaturas, una más fea que la otra por su mezcla de rasgos humanoides e insectoides, chillaban y morían desangrándose, ardiendo o simplemente envenenadas. Aquí, no muchas desarrollaron inmunidad al veneno. Al fondo, nuestros dragones disfrutaban de su descanso, comiendo más insectos. Pero no eran los únicos atraídos por el aroma de feromonas y sangre en el aire. Bestias más grandes. Lagartos emplumados, sapos con aspecto de babosas y ratas con aspecto de insectos se escabullían por los límites de la batalla, atrapando insectos con sus enormes fauces y huyendo de las abejas y entre sí. Los chillidos animales llenaban el aire, impidiendo oír nada más que telepatía. Estábamos ganando. Aunque los enemigos eran numerosos, no eran fuertes ni estaban organizados. Disparé a un sapo que se acercó demasiado a nuestras posiciones. Era solo cuestión de tiempo. Oí un aleteo que se acercaba rápidamente sobre mi cabeza. En ese mismo instante, Destructor y la mitad de mis guardaespaldas cargaron hacia arriba con gritos de guerra. Cuando levanté la vista, vi a los guardaespaldas chocando de frente contra un dragón verde brillante que se lanzaba hacia mí. Esta bestia era más pequeña y delgada que los dragones negros, con una mandíbula larga parecida a la de un caimán que intentaba cerrar alrededor de Destructor. Lo intenté. Aunque Destructor estaba en la boca del dragón, de pie entre sus dientes, clavó su lanza en su paladar y su aguijón en la lengua del dragón. Incluso antes de que el dragón gritara, vi cómo su salud disminuía. La bestia, incapaz de mantener su trayectoria, comenzó a caer al campo de batalla a una docena de metros de mí. De no ser por mi llamada telepática de advertencia, habría aplastado a unos cuantos B-marines combatientes. Mis guardaespaldas y asesinos de dragones evitaron ser aplastados por la bestia muerta, que definitivamente se rompió el cuello durante la caída. Buena salvación. Le escribí a Destructor, temeroso de imaginarme en estas fauces. La batalla me distrajo tanto que olvidé mirar hacia arriba. Miré, y no era un espectáculo agradable. Claro, los depredadores aéreos también querían morder. Algunos incluso se pelearon con dragones negros, pero para mi alivio, no fue nada grave. Justo cuando pensé eso, apareció un dragón más grande. Al principio, parecía diminuto, volando a una gran altura. Pero entonces se abalanzó, y vi que era una auténtica bestia entre las bestias, con alas de al menos 100 metros de ancho. Sus escamas eran una abigarrada mezcla de marrón y beige, pero sus garras eran lo suficientemente grandes como para destrozar a uno de nuestros dragones negros con facilidad. Sistema, es la hora. Activa el título Asesino de Titanes. Título activado, usuario.
Un aumento de fuerza que solo funcionaba contra los oponentes más fuertes, sentí que sería útil ahora. Y así fue. El dragón marrón claramente apuntaba a Woe, con la intención de lanzarlo en el aire. ¡Ay, cuidado! Arriba. Le envié un mensaje telepático al dragón, esperando que lo esquivara. Al mismo tiempo, me lancé a interceptarlo personalmente. Contra una bestia tan grande, solo mi veneno y electricidad más potentes servirán. Mi advertencia hizo que Woe se apartara bruscamente, pero fue menos efectiva de lo que esperaba. El dragón marrón voló sobre el negro, y sus garras casi alcanzan la espalda de Woe. Sin embargo, la velocidad del dragón marrón era tan grande que una ráfaga de viento de sus alas arrojó a Woe al suelo. Por supuesto, todos los insectos de la zona también fueron expulsados. Los más pequeños fueron aplastados al instante. Los más grandes sobrevivieron, pero muchos sufrieron contusiones y esguinces. Para mi alivio, todas las abejas de la zona salieron ilesas gracias a su piel gruesa. Pero Woe aterrizó mal sobre su pie y chilló de dolor. Otros dragones negros reaccionaron de inmediato, reuniéndose a su lado para protegerlo. Sin embargo, el dragón marrón estaba a punto de alcanzar a Woe y rematarlo. El dragón negro, mucho más pequeño, no tuvo oportunidad de defenderse. Con la velocidad máxima de nuestras alas, 5 de mis guardaespaldas y yo llegamos a tiempo. Me lancé directo hacia la cabeza del dragón marrón, cortando el viento con sus alas batientes y apuntando a su ojo con mi perdigón. Aunque mis disparos eran lentos, era difícil fallar contra un objetivo tan grande. El dragón parpadeó y se apartó bruscamente, y el aguijón se desvió hacia sus escamas, sin siquiera arañarlo. Chilló y grité en respuesta. No te atrevas a tocar mis dragones. Gra. Graau. Resonaron por todos lados, abalanzándose sobre el dragón marrón que se tenía demasiada confianza en sí mismo. Mátenlo, hermanas. Gritaron mis guardaespaldas, cargando delante de mí. Lo seguí de cerca. La bestia era rápida, pero solo a largas distancias. En ese momento, estaba aminorando la marcha para atrapar a Woe sin estrellarse la cabeza contra el suelo, así que no podía alejarse volando de nosotros. Cuando rodeamos sus ojos, solo pudo cerrarlos. Pero eso no detuvo nuestros aguijones ni mi lanza. Capítulo 316. Una poderosa descarga eléctrica salió disparada de mi lanza hacia el ojo del dragón justo cuando mis guardaespaldas le clavaban sus armas y aguijones en las escamas. En el hocico, eran de las más delgadas, lo que la convertía en la parte más vulnerable. Si la electricidad no fuera suficiente para aturdir o incluso matar a la bestia, la cantidad de veneno vertida en el dragón seguramente lo acabó. Los puntos de salud del dragón llegaron a cero con la velocidad de mi vuelo. El halcón muere. Soltó un último chillido y cayó. Los dragones negros seguían abalanzándose sobre su cadáver, con la clara intención de matarlo aún más. Me apresuré a alejarme de su camino antes de que uno de ellos se estrellara contra mí accidentalmente. Bien hecho. Les escribí a mis guardaespaldas. Sigan siguiéndome. Oh, destructor. Tú también puedes unirte, claro. Finalmente regresó de su posición anterior, ensangrentada y sin aliento, pero ilesa y con un aspecto extremadamente satisfecha de sí misma. Listo para proteger y servir, padre. Respondió. Dirige el camino. En lugar de regresar a mi posición original en medio de la lucha contra el escuadrón de abejas, volé a Woe. Su jinete dragón ya estaba cerca, sentado sobre su cuello y acariciándolo con dulzura. El dragón, por su parte, extendía una pata anormalmente doblada y gemía lastimeramente. Duele. Duele. Ayuda. Ayuda. Escuché sus simples pensamientos cuando me acerqué lo suficiente. Era una señal de lo estrecho que se había vuelto el vínculo del dragón con las abejas que, incluso ahora, cuando estaba herido, Woe no atacaba a las abejas. Al menos a su jinete. Padre. Me escribió, al verme a mí y a mis guardaespaldas. ¿Qué haces aquí? No sé si este dragón halcón fue el último. Mejor movemos nuestra posición defensiva hacia Woe por ahora, para que puedas concentrarte en revisar su salud. Al menos, si solo tiene el pie herido, Woe podrá volar de vuelta a casa después de esto. Tras decirle esto al jinete de dragón, centré mi atención en el resto de las abejas. Ya habían notado que no estaba en su formación, pero por ahora, seguían sus órdenes anteriores y no pedían más, temerosos de distraerme con mensajes telepáticos no solicitados. Malevolencia.
Que todos defiendan a Woe y sus alrededores, ordené. ¿Cómo van las cosas? Basta. Los estamos talando como si fueran hierba. Ya verás, padre. Habrá ríos de sangre, respondió con seguridad, sin siquiera mirarme. No escuché sus propias órdenes telepáticas, pero el efecto fue evidente de inmediato. Las abejas se reunieron en escuadrones y avanzaron organizadamente hacia Woe, matando a quien intentara detenerlas. Pronto, un anillo de defensa similar apareció alrededor del dragón herido, que se fue calmando poco a poco e incluso intentó pararse sobre su pie sano. Los demás dragones seguían inquietos, pero nos ayudó. En lugar de comer insectos a su antojo, se congregaron y defendieron a Woe de cualquier dragón o bestia más pequeña que intentara acercarse al círculo de abejas. Los dragones negros rara vez mataban a sus enemigos, pero con solo ahuyentarlos era suficiente. No sé exactamente durante cuánto tiempo después de esto disparé a los insectos con mi aguijón, y durante cuánto tiempo mis soldados los acribillaron con sus martillos y lanzas, pero fue mucho tiempo. Finalmente, cuando tuve que hacer unas pequeñas pausas para recuperar el aliento, y lo mismo hicieron todas las demás abejas, me di cuenta de que había cada vez menos hostiles alrededor. Luego, un tiempo después, las cosas simplemente se volvieron tranquilas. Oh, todavía había zumbido y mucha vida alrededor, pero todo estaba a cierta distancia de nosotros. Incluso los insectos más tontos se movían en otra dirección. A nuestro alrededor solo había un montón de cadáveres y árboles que no habían sido quemados por lanzallamas ni destruidos por dragones combatientes. Ahora que las abejas habían aterrizado para descansar después de la pelea, aún había suficientes hojas enormes parecidas a helechos y árboles más pequeños para ocultarnos el cielo, y a nosotros del cielo. Criaturas más pequeñas, mucho más pequeñas, la microfauna que era diminuta incluso para las abejas, se estaban dando un festín con los muertos, junto con algunos insectos que no eran lo suficientemente hostiles como para ser asesinados. Si un soldado no estaba cubierto de sangre de pies a cabeza, estaba cubierto de hollín porque escupía fuego. Incluso yo tenía sangre, y no era mía. Solté un largo suspiro de cansancio y miré al cielo. Por el movimiento del sol visible entre las hojas de los árboles, la batalla debió de durar un par de horas. La resistencia ha sido aplastada, padre, informó Malevolencia. ¿Cuáles son sus próximas órdenes? Miré a mi alrededor. Si el resto de esta zona fuera tan animada, entonces preferiría evitarla tanto como fuera posible. Envía exploradores a todas partes desde aquí, busca un lugar tranquilo para acampar y, si hay tantos enemigos en otros lugares como aquí, también necesitamos una fuente de agua para lavarnos. Mientras tanto, que alguien encuentre los cadáveres más deliciosos del montón y los cocine. Y, por supuesto, realiza todos los procedimientos de recuperación post-batalla. Esto incluía primeros auxilios, limpieza, reparación del equipo y simplemente comer para recuperar la energía perdida. Todo esto se volvió tan común que no necesité mencionarlo por separado. Probablemente ni siquiera necesité mencionarlo. Sí, padre. Saludó Malevolencia y se giró hacia varios sargentos que estaban cerca. Haremos que nuestros enemigos paguen con su carne por atreverse a atacarnos, hermanas. Sí. Carne fresca. Matarlos no fue suficiente. ¿Qué querían más? ¿Comida o venganza? Bueno, da igual si consiguen ambas cosas, decidí. Y Malevolencia aprendió la lección de solo vengarse en los momentos oportunos. Es una buena líder de combate cuando no se deja llevar por las emociones. Y no la deja malinterpretar las órdenes a propósito. Después de esto, volé de vuelta con Woe. Los jinetes de dragón ya intentaban curar su herida lo mejor que podían, pero me preguntaba si esto era algo más que se podía hacer. Capítulo 317. Nuestro grupo, entre todos los guerreros y comandos, contaba con algunos médicos para atender a los heridos. Aunque se especializaban principalmente en abejas, al menos podían determinar si el dragón tenía los huesos rotos o solo una dislocación. Lamentablemente, para Woe fue lo primero. La fractura de su pata fue cerrada y relativamente limpia, pero aún así requirió una férula y ayuda que las abejas físicamente no podían ponerle. Si hubiera otro animal domesticado en su lugar, probablemente sería más fácil matarlo que atenderlo en este momento. Pero, Woe fue uno de los primeros. Además, sabía que otros dragones negros se opondrían vehementemente a matar a uno de los suyos. Fueron lo suficientemente inteligentes como para comprender lo que estaba pasando.
No, dejar morir a Woe no era una opción. Ni tampoco era necesario. Es genial que Woe aún pueda volar, al menos, declaré. Bestia, sé que te duele, pero tienes que volar un poco más lejos. Si la carta de Farini tiene algún valor, entonces su amiga Tamsa debería poder ayudarte. Asentí con la cabeza al jinete de dragón actual de Woe, luego me volví hacia un escuadrón de Beouns que ya había elegido para esta misión. Deberían estar nuestros agentes abejas por aquí. Contáctalos si puedes, consigue su documentación. Como no los conoces en absoluto, no puedes contactarlos telepáticamente. Eso complicará las cosas. Pero al menos conoces sus zonas de operación. Aunque no los encuentres, llévale la carta de Farini a Tamsa y pídele que ayude a Woe. Y que viaje aquí para ayudarnos. Los Beouns saludaron en silencio. Esperaba que encontraran a los agentes. Aunque ordené enseñar a todos los que iban a esta misión los fundamentos de la cultura humana, tuvieron muy poco tiempo para estudiar. Su enfoque estaba destinado a ser demasiado brusco. Por supuesto, el escuadrón no se puso en marcha de inmediato. Los dragones estaban cansados, incluso de pena. Las abejas también. Normalmente, no le pediría a nadie que viajara hasta mañana, pero con las fracturas de huesos, era importante brindar primeros auxilios cuanto antes. No quería que Woe tuviera un pie lisiado de forma permanente, así que insté a su escuadrón a volar después de solo una hora de descanso, enviando a un dragón más con ellos para ayudar y traer las noticias sobre el reclutamiento de Tamsa. La ciudad de Tamsa estaba lo suficientemente cerca como para que un dragón la alcanzara antes del atardecer, pero no tanto como para que mi telepatía pudiera enviar mensajes a las abejas que la habitaban. No recibiría noticias de Woe y Tamsa antes de que el otro dragón regresara con ellas. Woe ni siquiera protestó mucho por volver a viajar tan pronto después de que le explicaran que allí esperaba ayuda. Los otros dragones tampoco. Para entonces, los exploradores de Malevolence también regresaron, trayendo buenas noticias de un lago de agua de lluvia cercano y algunos agujeros convenientes en el suelo cerca de él. La mala noticia fue que la cantidad de criaturas hostiles y semi-hostiles en el camino era tan grande como el lugar donde aterrizamos. Ya hemos matado o ahuyentado a muchos insectos y pequeños animales de la zona, pero al alejarnos más, atrajimos a más. Y al no avanzar, atrajimos a más. Todo el lugar es así. Es como, todo intenta reproducirse, reproducirse y reproducirse, padre, dijo el explorador, haciendo un gesto vago en el aire y luego hizo una mueca de disgusto. Fui sigiloso, pero aún así me atacaron varias veces. Es lo mismo más arriba en las cimas de las montañas, pero con más dragones. Nos abrimos paso hasta un lugar donde acampar. Por suerte, no tuvimos que luchar contra más que unas pocas docenas de avispas, pequeños dragones y mantis que tenían más hambre que sentido común. El resto ya estaba muerto. Los dragones se quedaron con nosotros. Muchos de ellos querían irse con Woe, pero la comida disponible y nuestros jinetes de dragones los convencieron de descansar con las abejas. Aunque sabía que mi grupo estaba cansado, ordené a Malevolence que enviara exploradores de largo alcance a buscar a los dodos. Aún nos quedaba poco tiempo para encontrarlos. La noche de hoy fue maravillosamente despejada, con abundante luz de las estrellas y la luna. Esto permitió a los Beouns orientarse con mayor facilidad, aunque podían cegarse solo con el olfato. Por la mañana, los primeros regresaron con noticias, cansados pero tranquilamente satisfechos de sí mismos. Mi escuadrón ha descubierto un nido en lo alto de una montaña de pilares que debe pertenecer a los dodos, padre. No está muy lejos. Incluso de noche pudimos ver que las criaturas de dentro tienen un hocico de forma extraña, tal como lo dibujaste. Pero estaba custodiado por un dragón gigantesco que dormía cerca. ¿Se veía así? El Beemarine dibujó siluetas de un dragón y un dodo en la tierra bajo nuestros pies. El dragón parecía un depredador ágil y esbelto, posiblemente otro halcón, como el que tuvimos que combatir ayer. El polluelo de dodo, por su parte, se parecía mucho a un polluelo común, indefenso y diminuto comparado con su padre. Sin embargo, los dodos eran aves grandes. Incluso un polluelo era, según la descripción del explorador, del tamaño de un dragón negro y medio. Fue tal como advirtió Dalman Rush. Los dodos pronto se convertirían en bestias demasiado grandes para quedarse en sus nidos. Pero no podían bajar volando de la montaña. Porque eran aves no voladoras. Y ya eran demasiado grandes para que los dragones negros pudieran bajarlos. Maldita sea.
Esto es casi imposible sin alguien de tamaño humano que ayude. Pero si esperaba que las fuerzas humanas llegaran allí, los dodos tendrían tiempo de crecer aún más. Debemos asegurar todos los nidos de dodo de depredadores y otras amenazas y protegerlos hasta que podamos conseguir a alguien que nos ayude, decidí. Quizás incluso los halcones que custodian los nidos puedan ser persuadidos con suficiente telepatía. ¿Telepatía y? Sonreí para mí mismo. Sí. La carta del triunfo, bueno, todavía es experimental, así que prefiero no usarla si solo la telepatía funciona. Capítulo 318. Por la mañana, nuestro escuadrón preparó el campamento y partió. Según mis cálculos, nos quedaba una semana, así que no había tiempo que perder. Mientras los exploradores buscaban más nidos de dodo, nosotros nos ocuparíamos del que ya habían encontrado. Llegar allí ya era un desafío. Los dragones se resistían a volar a ningún lado después del largo viaje hasta allí, y yo no quería abrirme paso de nuevo entre cientos de pequeños depredadores. Les dije a los jinetes de dragones que dejaran que los dragones hicieran lo que quisieran por ahora, pero que estuvieran preparados para recibir órdenes telepáticas. Luego me volví hacia Malevolencia. Volaremos más alto, muy por encima del nivel del bosque, y estaremos atentos a los dragones. Hay muchos, pero si estamos preparados, estaremos a salvo. Era un riesgo. Los dragones solían tener una vista extremadamente aguda y les gustaba abalanzarse sobre cualquier descuidado que asomara el hocico bajo la sombra de los árboles. Podían atacar incluso a un enjambre tan grande como el nuestro, sobre todo si los dragones habían evolucionado. Pero fue un riesgo calculado. Mi escuadrón, que ahora solo contaba con 100 abejas, porque todos los exploradores se habían marchado y solo quedaban soldados, voló y aceleró gradualmente hasta alcanzar la velocidad máxima posible. Volábamos a la velocidad de las abejas más lentas del grupo, que evolucionaron caóticamente y carecían del gen vuelo V. Y casi de inmediato nos atacó un pequeño pero descarado dragón azul. Se lanzó en picado hacia la retaguardia de nuestro grupo, intentando atrapar a una de las abejas más lentas. Cuidado arriba. Uno de los B-marines envió una advertencia telepática a todos. Inmediatamente, la abeja atacada se movió para esquivar, mientras el resto del grupo se giró para interceptar al dragón atacante. Al notar el cambio, batió las alas frenéticamente, ralentizando su vuelo y modificando su trayectoria. Sin embargo, se acercó lo suficiente como para que pudiera ver escamas individuales en su vientre. Y eso significaba que estaba lo suficientemente cerca para dispararle un aguijón. No esperaba que me golpeara, pero lo hizo, quedando apenas entre las escamas. ¡Chirridoo! Gritó la bestia, agitando sus alas espasmódicamente y cayendo hacia el suelo distante. Sí. Gritó Malevolencia, levantando su lanza, pero la interrumpí con un gesto de la mano. Muévanse antes de que lleguen más depredadores, chicas. Lo hicimos, y fuimos atacados 2 veces más en el camino, pero en cada ocasión, mis chicas se enfrentaron a estos ataques con gran éxito. Mientras tanto, las criaturas más grandes claramente no tenían ningún interés en presas tan pequeñas como las abejas. Pronto llegamos a un lugar destacado en una alta montaña de pilares. Una bifurcación donde una rama, similar a un pilar, se convertía en 3. Allí, entre la escasa hierba y los árboles que crecían en las montañas, se encontraba el nido del dodo. Claro que también era un nido de halcón. Cuando nos acercamos, di la orden de escondernos entre la vegetación de la montaña para pasar inadvertidos y aterrizamos en una rama de la montaña. El nido era una construcción del tamaño de media colmena, hecha con troncos enteros y hojas de helecho del tamaño de bloques vivos. Dentro había 3 polluelos, cada uno del tamaño de un dragón negro y cubiertos de escamas blancas. La forma de estos picos era inconfundible. Y aunque no lo fuera, estábamos lo suficientemente cerca como para ver el estado de los polluelos. Vejestorio. Salud. 15/15. Resistencia. 10/16. Especie. Todo. Edad. 7 días. Vida útil restante. 14 años. Atributos. Fuerza. 15. Agilidad. 8. Resistencia. 14. Defensa. 9. Inteligencia. 30. Percepción. 14. Habilidades especiales. Inteligencia mejorada 3, impronta, mayor fertilidad X, max, inmunidad mejorada V, max, anticuerpos universales, anticuerpos de Hunter, compatibilidad sanguínea universal.
Dalmanrats no mintió al afirmar que los dodos serían útiles para el imperio de las abejas y los humanos. Si estos genes funcionaban como Dalmanrats describía, inyectar la sangre de estas bestias funcionaría como vacunas. Tuve que inventar las agujas de jeringa. Y, por supuesto, sacar a estos dodos del nido. Estaba a cientos de metros del suelo. No había forma de que pudieran bajar solos. Se veían increíblemente torpes y, en ese momento, simplemente estaban sentados en su nido. Como los polluelos indefensos que eran. ¿Cuáles son sus órdenes, padre? Me preguntó Malevolencia. No trajimos suficientes cuerdas para bajar a estas aves, pero podemos fabricarlas con el tiempo. Sin embargo, ni siquiera todos juntos tenemos la fuerza suficiente para cargar a alguien tan grande. Cuidado, hay un dragón grande. Gritó un B-marine, señalando a lo lejos. Era un gran dragón marrón como el que matamos hace poco. Un dragón halcón. El dueño del nido. Silencio, todos ordené. Vigilemos por ahora. Voló directo hacia el nido y aterrizó cerca, aplastando la piedra de la montaña con sus gigantescas garras mientras se aferraba. En su boca había el cadáver de una pequeña bestia parecida a un insecto. Inmediatamente, los polluelos de dodo comenzaron a gritar fuertemente en agitación y a saltar hacia su mamá, que se veía tan diferente que si Dalmanrats no dijera lo contrario, estaría 100% seguro de que los dodos eran adoptados. El dragón comenzó a desgarrar el cadáver con sus dientes y garras. Sin embargo, en lugar de dárselos a los polluelos, se los tragó. Arqueé las cejas en estado de shock, solo para darme cuenta de lo que estaba pasando un momento después. Así que me di la vuelta y no vi cómo el dragón halcón vomitaba carne masticada y medio digerida directamente en las bocas expectantes de los dodos escamados. Los pájaros dragón de este mundo alimentaban a sus crías igual que las aves de la tierra. ¡Qué asco! Solo mis hijas no se vieron afectadas. Claro, ya estaban acostumbradas a comer vómito ajeno. La cena duró un rato, tras lo cual el halcón volvió a volar, dejando el nido indefenso. Este fue un gran momento para actuar. Bien, chicas. No hay moros en la costa, así que intentemos bajar a estas chicas. Preparen las cuerdas que sí tenemos. Mi plan era simple. Usar cuerdas para atar un dodo y hacer que 2 o 3 dragones negros lo arrastraran al suelo. El problema fue simplemente hacer que el dodo y los dragones negros estuvieran de acuerdo. Capítulo 319. No estaban de acuerdo. Todo el plan se vino abajo casi inmediatamente y ninguna cantidad de pegamento pudo arreglarlo. Los polluelos de dodo, al ver abejas, intentaron ahuyentarnos. Sus pensamientos eran simples y hostiles. Por desgracia para nosotros, ya estaban firmemente arraigados en su madre halcón dragón, y esta generación de dodos no será muy amigable con las abejas, pase lo que pase. Esto significaba que teníamos que atarlos a la fuerza para transportarlos, lo que hizo que una tarea ya complicada fuera 10 veces más complicada. Al mismo tiempo, los dragones cuervo negros temían siquiera acercarse al nido del dragón halcón. Aunque las abejas se lo pidieran amablemente con sobornos adicionales. No es que nos quedaran muchos bocadillos para sobornar a los dragones, salvo los cadáveres frescos. Los dragones ya los habían cogido y no necesitaron nuestra ayuda. Y finalmente, el dragón halcón no nos dio mucho tiempo para trabajar. Regresó al nido menos de 1 hora después, obligándonos a retirarnos antes de que decidiera ahuyentarnos. Por supuesto, podríamos matar al dragón halcón, pero, ¿quién alimentará entonces a los polluelos de dodo? No quería lidiar con esto. Ahora no. Solo podía dar una orden. Debemos aceptarlo, esto no funcionará. Así no. Retírate. Regresemos al campamento y pensémoslo de nuevo. Al menos el agujero en el suelo que elegimos como refugio seguía siendo relativamente cómodo. Además, los exploradores empezaron a regresar con nueva información, contándonos sobre la posición de los dragones más grandes y la ubicación de más crías de dodo. Todos vivían en nidos de otros dragones grandes, todos depredadores, y construían sus nidos en lo alto de las montañas de pilares. Una combinación desfavorable para nosotros y los dodos. Los exploradores han encontrado 11 nidos cercanos hasta ahora, con un promedio de 2 polluelos en cada uno, es decir, 22 en total. Por lo que sabía, esto no era suficiente para restablecer una especie, sufrirían demasiado por la endogamia como para sobrevivir en las siguientes generaciones. También dudo que encontremos muchos más nidos de dodo más lejos.
Pero sabiendo que se trataba de artimañas divinas, no me preocupé. Mientras estos dodos sobrevivieran, crecieran y prosperaran, Talmanrach obtendría los puntos necesarios para corregir la endogamia. Sin embargo, quedó claro que, después de todo, necesitaré ayuda humana para lidiar con esto. No fui tan arrogante como para solo organizar que las abejas vinieran a esta misión. Mientras estaba en sus preparativos, le pedí a Whisper que organizara el viaje de algunos humanos para recoger a las abejas. Pero no llegarán al menos en una semana. Hasta entonces, mi escuadrón y yo teníamos que sacar a los dodos de sus nidos. Si fuéramos demasiado lentos, crecerían demasiado y no cabrían. Ya eran peligrosamente grandes para sus nidos, siendo animales naturalmente más grandes que los halcones. Debemos hacer más cuerdas, sugirió Malevolencia. Y si estas bestias se resisten, las golpearemos hasta que nos dejen atarlas. Mataremos a los dragones grandes para que nuestros dragones dejen de tener miedo. Padre, aplastaremos a toda la oposición. Solo danos la orden. Para eso estamos aquí. Ella y las otras abejas estaban tan dispuestas a hacer esto, solo para ahorrarme el esfuerzo, y el método de fuerza bruta para resolver problemas habría funcionado, si hubiera habido más abejas con nosotros. No había. Le sonreí a Malevolencia y negué con la cabeza. No. Por hoy, esperaremos noticias de Tamsa. Quizás él sea la ayuda que necesitamos. Pero estamos perdiendo el tiempo, padre. Queda medio día entero de sol. Chasqueé la lengua. Tienes razón, Malevolencia. Deberíamos preparar este campamento para tener polluelos de dodo. Después de todo, necesitaremos un lugar para ellos después de salvarlos, y es mejor construirlo antes de que haya animales deambulando entre nuestras tiendas. Sí, padre. Las abejas se pusieron manos a la obra. Aunque todas eran soldados, no constructoras ni artesanas, todas podían realizar trabajos sencillos y tenían la diligencia de realizarlos en gran cantidad. Al anochecer, nuestro campamento parecía menos una cueva de tierra con fogatas y más un campamento. También había una zona separada del resto por una cerca de madera escasa, lo suficientemente grande como para albergar a algunos polluelos de dodo. Un dragón también regresó, trayendo un jinete de dragón con noticias de Woe y Tamsa. El amigo de Farini resultó ser una persona muy escéptica, pero buena. Ayudó a Woe casi sin que se lo pidiera, le hizo una férula para la pata y le dio de comer. Esto inmediatamente me hizo ganarme el favor de Tamsa. Él también quería sinceramente ayudar a Farini, pero al mismo tiempo se preguntaba si Farini, o él mismo, se habían vuelto locos. Un agente B normal habría evitado por completo tratar con alguien como Tamsa. Pero envié a un B Marine Comando, no a un agente. Esta abeja se negaba a regresar sin resultados, así que insistió en su comportamiento hasta encontrar algo que él deseaba, sin importar sus creencias. Era una cura para su madre, quien contrajo algunas de las plagas locales. Ahora bien, aunque Tamsa seguía sintiendo que estaba cometiendo un error, el hombre viajaba con un par de sirvientes hacia nuestro lugar. Llegará mañana por la noche. Bien. Un día o dos, todavía podemos esperar un poco más, dije, haciendo cálculos mentales. Mientras tanto, chicas, pueden construir mejores corrales temporales para los dodos y encontrar más nidos. Tienen que ser más de 12. Maldita sea, ojalá Talmanrach tuviera la cortesía de decir cuántos exactamente. Me preguntaba si solo estaba siendo difícil o si darme información le había costado algunos de esos valiosos puntos de Game of Evolution. De cualquier manera, hizo que este día fuera bastante tranquilo. Y en el siguiente, sin demoras, qué suerte. Llegó Tamsa. Era hora de conocer al escéptico. Capítulo 320. Esto es un lugar remoto, ¿me lleva esto por buen camino? Lo último que necesito es que mi caballo se rompa una pata en estos baches. Y los insectos son incontables. ¿Salieron todos porque el sol se escondió tras las nubes? Tamsa, el humano, descendía a caballo por el bosque viviente de la montaña. 2 jinetes más lo seguían. Ninguno de los 3 llevaba más armadura ni armas que espadas a los costados. Sus ropas eran más propias de viajeros comunes que de guerreros. La única abeja en los alrededores era una solitaria abeja marina comando que les indicó el camino volando por delante. Justo entonces se detuvo en la rama de una montaña a unos cientos de metros del campamento de las abejas.
Y Tamsa estaba tan ocupada siguiendo al explorador y proyectando sus quejas mentales a todos los que podían oír, que no se dio cuenta de que yo estaba volando sobre su cabeza, hacia donde podía dirigirme. Es cierto que el zumbido de mis alas quedó ahogado por el de todos los tábanos, libélulas y demás moscas de la zona. La mayoría de las abejas esperaban en el campamento, con solo mis guardaespaldas relativamente cerca, listos para atacar cualquier amenaza, como siempre. El divino emperador Nectus Stinkprince está sumamente contento de que hayas acudido a su llamado, Tamsa Maamatsk, le envié un mensaje al hombre. Jadeó y detuvo bruscamente su caballo, luego empezó a mirar a su alrededor con desesperación, sin encontrar nada, por supuesto. Antes de que pudiera preguntarme cómo Tamsa era tan desacostumbrada a la telepatía, incluso después de negociar con mi explorador, el hombre se recompuso. Dijo algo en voz alta, sonó vagamente como una palabrota, hizo un gesto a sus sirvientes para que se detuvieran y luego pensó lenta y fuertemente. Tú eres una de esas criaturas que hablan con pensamientos. Preferiría que no nos llamaras criaturas, humanos, respondí enseguida. Pero me hablaron de tu escepticismo. Y de lo que necesitas. Sí. Me prometieron una cura para todas las enfermedades. Respondió Tamsa. Si todo esto es mentira y me acabas de tender una trampa, venderé mi vida cara. Puede que no sea una guerrera, pero estudié la espada. Me reí de la actitud de Tamsa. Era tan desconfiado que casi me hacía gracia. Aunque si no estuviera tan evidentemente desesperado, sería mucho más frustrante que gracioso. No es una trampa. La cura está aquí, solo tienes que tomarla. Nosotros también la necesitamos, pero no podemos hacerlo solos. La cura son pájaros especiales, bendecidos por Dios, que nacieron en varios nidos en las alturas. Hay que reunir y proteger a estos polluelos cuanto antes. Le expliqué a Tamsa la esencia de nuestros problemas. A pesar de su escepticismo, escuchó atentamente y aceptó sin demasiadas preguntas que sus aliados eran abejas conscientes y divinas. Tuve que insistir en esto también. Parecía haber llegado al punto en que aceptaba ciertas cosas como hechos. Tamsa aún no estaba segura de nuestros motivos y tenía muy poca fe en nuestra divinidad. Como podía oír sus pensamientos, podía oír todas sus sospechas de que éramos espíritus malignos que se alimentaban de su desesperación. Ayúdanos a bajar los polluelos de Godo y podrás llevarte uno, dije. Debería bastar para curar a tu madre. Como la cura era sangre de Dodo, el polluelo moriría sin duda. Sería mucho más seguro recolectar sangre poco a poco de aves adultas, pero un solo polluelo era un pago justo por salvar al resto. De acuerdo, dijo Tamsa, casi sin dudarlo. Robar nidos de halcones, menos mal que traje una cuerda. Sonreí y finalmente salí volando de la cabeza de Tamsa para mirarlo a la cara. Incluso en sus rasgos de insecto, pude ver el ceño fruncido del hombre. Entonces no perdamos el tiempo. Con la ayuda de Tamsa, todo se aceleró mucho. Escalar montañas altas no era tarea fácil para un humano que solo contaba con una cuerda para apoyarse, pero Tamsa era bastante atlético y sus sirvientes también lo ayudaron. Estos dedos con forma de gancho de los humanos locales eran mejores para escalar que los dedos normales. En un par de horas, llegó al primer nido. Mientras un enjambre de abejas atacaba al padre dragón halcón con picaduras y nubes de fuego, Tamsa agarró apresuradamente a los polluelos de Godo y los metió en un saco. El dragón halcón intentó atacarlo y defender su nido, pero cuando un enjambre de abejas se interpuso en su camino, cambió de opinión rápidamente y se limitó a observar desde un costado. Antepuso su vida a la de sus polluelos y huyó antes de que pudiéramos matarlo. Los polluelos de Godo fueron llevados a un corral preparado para ellos, donde varios jinetes de dragones que no estaban ocupados con los dragones cuervo negros comenzaron a cuidarlos. Buen trabajo, todos. Grité, viendo cómo los chillidos lastimeros de los polluelos de Godo se convertían en gritos ansiosos por comida cuando aparecía. Quizás podamos domesticar a estas aves ya que estamos, incluso si se han impreso con alguien más. Pero primero, debemos conseguir más. Sigan agrandando los corrales, los que no vuelan conmigo y con Tamsa. Después del primer nido, el resto fue aún más fácil. Puede que Tamsa se lastimara las manos con las ramas más de una vez, pero su agarre mejoraba cada vez más. Ese día, limpiamos otro nido, y al siguiente, 3 más. Tamsa acampó cerca del nuestro, y la fogata de tamaño humano que hizo ahuyentó a los pequeños insectos de nuestras viviendas y de la suya. Cuantos más polluelos de Godo salvábamos, menos abejas había disponibles para salvar a más.
Comían muchísimo para crecer tan rápido, y ordené que 100 abejas se dedicaran a buscarles comida. Aún así, el rápido progreso me dio la esperanza de que podríamos salvar suficientes dodos para tener éxito. Al día siguiente, me preparé para el rescate de dodos con buen ánimo. Pero la naturaleza y los dioses no nos permitirían triunfar tan fácilmente. Fin del capítulo 320.